ofende mucho el trato que le están dando a Ernesto Rufo. Tiene 74 años y lo llevan a un penal de alta seguridad. Ni a los estudiantes del 68 los trataron así, ni a ellos los trataron así, ¿no? Y no sé... Híjole, no sé, esa comparación me parece un poco desafortunada, ¿no? El comunicado de Somos México, como cada vez que los gobernadores de Morena sacan un comunicado, o sea, estaba escrito con el hígado. Bueno, no sé, la verdad no he leído yo el comunicado, pero yo te lo digo con esto, con lo que estamos diciendo. ¿Cómo si eres el vocero? Sí, bueno, no leí el comunicado que hicieron, ¿no? La verdad lo hizo el secretario de Comunicación. Pues prácticamente nos hizo el favor, ¿no? De los argumentos la propia Pamela, porque por un lado le dice, oye, pero ¿qué pasa? ¿Cómo puede ser? Bueno, primero le corrige la comparación, que yo de verdad, ¿cómo la interpretas tú? Porque eso es importante. A ver, ¿cómo interpretas? Desafortunada. Pero ¿cómo la interpretas tú? Para empezar, comparar a Rufo con los estudiantes de 68 es tanto como decir que Salinas Pliego o Carlos Salinas son próceres de la democracia. No, es para nada. Desafortunada, no tiene nada que ver uno con el otro. No pude agregarlo en el segmento pasado, pero creo que el golpe judicial también tiene un golpe simbólico que da la 4T a la oposición, porque es el nodo, Rufo, que une al PAN, que une a Somos México, y algo que conocen pocos, pero que es entre la gente de Baja California es muy conocido. Él es un representante de los empresarios. Él llega a la gobernatura no por ser panista, sino por ser un empresario que se mete, como esta visión, ¿no?, de empresarios que se meten a la política. Ojo, los que piensan 2030. Incluso él llegó a decir alguna vez que, no recuerdo si fue el CCC o estos organismos empresariales, que les llegaba a arengar diciendo, ustedes ponen hasta los manteles azules, empresarios, ya salgan del closet y se declaren panistas, pero porque siempre el CCC se ha dicho como, yo respeto a cualquiera que esté en el gobierno, sí, yo soy empresario, no soy soldado de nadie, etcétera. Y él les llegó a decir eso. Ernesto Rufo les dijo, tienen hasta los manteles azules en sus comidas. O sea que es un golpe también a la parte sí, es muy simbólico, es un nodo. Rufo une a muchos sectores, tanto de la vieja oposición como de los nuevos partidos políticos, como de los empresarios de siempre, que se dedicaba a actividades ilícitas. Yo no puedo imaginar todo lo que se robaban, porque todos estos mecanismos existían antes de que López Obrador llegara y empezara una lucha contra el huachicol. Estos vieron que ya no podían pinchar los ductos y ya no podían hacer ese contrabando a través de esto, de los ductos de Pemex, de ordeñar los ductos, y entonces dijeron, no, pues hay que evolucionar el mecanismo. Y entonces fueron al contrabando de combustibles aprovechando toda esta parte fiscal. Sí. No, pero ¿cuántos miles de millones? Solo esto se habla de 4,000 millones de pesos. Este asuntito, ¿no? ¿Qué otros están involucrados y desde hace cuánto? ¿Quiénes van a caer cuando Rufo hable? ¿No? Porque si es que habla, porque hay pactos muy fuertes. Si es un enlace entre gobiernos, panistas, con empresarios, Somos México, nuevos partidos, ¿quiénes van a caer en ese inter? Y retomando lo del video, pues Pamela, imagínate que hasta la misma Pamela Cerdeira lo cuestione. Bueno, sobre primero lo que por está la comparación diciendo, y después por decirle, oye, ¿no leíste el comunicado y eres el vocero? La comparación me parece indignante, me parece que es una de esas muestras que nos enseña cómo la ignorancia te lleva a pronunciar atrocidades. No dijimos la vez pasada, no dije yo que era un porro. Pues es eso. Los porros andaban en las escuelas, se metían a las escuelas, pero no a estudiar, ¿verdad? No. Y claramente no. Es un inútil, porque es un vocero que no conoce las vías de comunicación y los comunicados de su propio partido, del cual es vocero, ¿no? Ni siquiera se coordina con los de comunicación de su partido para tener la misma línea, bueno, yo creo que el vocero tiene que estar todo el tiempo con los de comunicación, ¿no? Porque él tiene que ser la vocería de lo que genera comunicación. Es la nueva chumelización de la política. Claro, como hacer que y ni siquiera darse el tiempo de leer un comunicado del cual le van a hacer una entrevista. Claro. Y entonces sacar temas sin la más mínima memoria histórica, temas muy dolorosos para nuestro país, y ponerlos en la mesa para defender pues a un presunto criminal. Ese es el partido que viene a supuestamente reemplazar a los delincuentes de Morena, ¿no? Y los que vienen a cambiar la política delincuencial de Morena. Ahí los tiene usted, para que no quepa la menor duda.
preso político. Esa es la definición de un preso político. Y me dice, ¿por qué se fueron tan duros en la defensa en su comunicado? Porque a un preso político se le defiende con presión política, con presencia en los medios, visibilizando la atrocidad que significa la injusticia eso. Que está ahí Por detrás. Supuesto. Eso es, miren, es de ABC. Amnistía Internacional surge en los 60 para eso, porque los regímenes utilizaban la estructura del aparato de justicia para perseguir opositores, acusándolos de delitos de cualquier tipo. Así surge Amnistía Internacional para defender a presos de conciencia. Ernesto Rufo es un preso político. Eso. Y estos mismos que hoy gobiernan. Ahora, pero bueno, pasamos de lo de Chumel que tú decías a estos que supuestamente tienen ya mucha experiencia política y todo, hablando de presos políticos. Yo quiero hacer una pregunta, porque así como pido que la gente se haga responsable de lo que dice, también por otro lado hay que ser muy serios en esto. Sí. Un exgobernador de oposición que llegó no por méritos propios, sino porque era como se empezaba un acuerdo con Salinas de Gortari, ¿sí? Entre el PRIAN, ¿no? Toda esta unión, todo lo que se conoce como el PRIAN. Que se diga que es un preso político, una persona de hace 30 años, que fue un exgobernador pactado con Salinas, con el PRI, con el poder de hace 30 años. ¿Qué sentido tendría llevarlo a una posición de preso político? No me veo en mi cámara. O sea, ahí es donde pregunto, ¿cómo puedes pensar tú que alguien como este tipo sea un preso político, cuando ya no tiene ningún peso en nada, absolutamente? Acusado por ellos mismos, por Felipe Calderón. Pero Felipe lo acusó por otra cosa. Sí, pero por entregar la plaza a los Arellano Félix. No, pero no es muy distinto. Ahorita estamos en un momento de las investigaciones donde todavía no se relaciona el huachicol con los cárteles, pero ya pueden haber acusaciones en el otro lado de con quién se asoció para ese tráfico. Ahí tienes razón, pero porque evidentemente está ligado. Está evidentemente ligado. Sí, y aquí esto puede abrir los que siempre puede abrir esa coladera, ¿eh? Sí, los que siempre acusaron de huachicol y narcotráfico, el PAN, ahora están siendo juzgados por esas acusaciones. Sí. Pero, a ver, los panistas con pruebas se acusan entre ellos. ¿Se acuerdan cuando Margarita Zavala, Felipe Calderón se le iban... Lozano. Se le iban a la yugular no, pero también a Anaya. Al propio Ernesto Rufo. Entre ellos se entregan, ¿no? Y sí, ya después dicen Marco que no. Cortés. Después dicen presos políticos, porque ya lo dijo Calderón, que sí era un preso político. Sí. Era cártel contra cártel. Terminan como victimizándose y tomando papeles como víctimas, ¿no? Que ellos mismos han puesto a otros, ¿no? A otros que realmente sí lo han sufrido. Ahora, esto que dice Jesús es muy importante. Todo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se la pasaron acusando de huachicoleo y que sale, ¿no? Otra cosa muy interesante, la única defensa que tiene Rufo sobre las empresas es que dice que estas empresas solamente estaban en los servicios aduanales. ¿Qué creen? Las aduanas eran el principal paso de los precursores para fentanilo y otras drogas sintéticas. Concediendo ese asunto, porque se ampararon en el 2023 con el Poder Judicial de la mafia, se ampararon y el juez Fierro les dio justamente el amparo para que siguieran traficando combustible. Porque además el modus es muy, muy concreto, ¿eh? Si bien si era combustible, decían que eran 10,000 litros, cuando en realidad era 100,000. Ese era el mejor escenario. En el otro era gas quemado, que decían que era gas quemado y en realidad era combustible, ¿no? Entonces, Andrés Manuel lo descubre, hace que se vayan o busca que haya esta anulación de todos estos permisos que se logran además por la reforma energética del Pacto por México, la de Peña Nieto, que es la que permite que se compre, importe combustible de Estados Unidos. Reciente. Claro, cuando se da cuenta el gobierno de López Obrador que estos permisos se están ocupando para contrabandear combustible, ¿sí? Más allá de lo fiscal, es contrabando, es delincuencia organizada, ¿no? Aquí en China. Cuando se da cuenta de eso, revierte los permisos de la reforma energética de Peña Nieto, y este señor cínico, Rufo y su empresa, se amparan para continuar haciéndolo. Hasta hace unos meses todavía lo hicieron. Sí. O sea, es una operación completamente exhibida, documentada. Hay también un punto interesante que es el papel que tenía o que todavía tiene Rufo en este nuevo partido, en Somos México, que no sabemos si va a tener ese nombre al final, porque formaba parte de un consejo asesor, ¿no? Sí, y justamente por eso salen ellos a defender con tanto ahínco y
y argumentar que es un preso político. Ya habrá que ver más adelante qué investigaciones se desarrollan respecto a de dónde provenían los ingresos que se dieron a este partido, ¿no? Eso como una línea también importante e interesante. Es cierto. Y lo otro, el tema de Rufo, la oposición lo ha querido particularizar en su ex gobernador panista, siendo que él forma parte de una red criminal. No es que se hayan ido contra Rufo, sino que él forma parte de una red criminal de huachicol fiscal, y por ello, exactamente, y por eso, entre ellas está Rufo, y por eso está esta red desmantelada. No es que sea un caso particular contra este ex gobernador panista. Se investigó la red desde hace un tiempo, y en esa red el gabinete como lo hace ellos Rufo, justo, ¿no? Es lo que hace el gabinete de seguridad, así como se ha detenido con la operación Enjambre a presidentes municipales del PRI, del PAN, del PRD, de Morena inclusive, en este caso pues es Rufo, que a ellos les duela por el nivel de relevancia que tuvo este personaje y también por lo que pueden implicar más adelante las investigaciones, pues ahí vemos, ¿no? Ahí está su respuesta. Es que justo es la forma en la que quieren escapar ahorita de ese tema, porque Rufo, si Rufo habla, van a caer varios. Claro. O sea, como se dice, este fue un tema de delincuencia organizada. Es que es delincuencia organizada. Sí, no fue contra él. El tema partidista es algo que están tomando como salida de emergencia. Lo que sí es que es muy interesante que justamente sea un nuevo partido de reciente creación de unas horas, y que ya esté manchado, que ya tenga ahí un delincuente. Creo que fue al día siguiente, ¿no? Lo dijo. Prácticamente fue, creo que sí, al día, o sea, unas horas. Hubo una entrevista interesante que le hacen a esta Ariadna Montiel y que ella empieza justamente con esa particularidad, ¿no? Oigan, qué forma de empezar su nuevo registro con. Yo le estoy bajando la idea, Ariadna. Sí. Yo no vi esa entrevista, debo de decir. No, pero es que sí, es algo, una forma la idea de muy triste de empezar un nuevo partido. Ay, perdón. ¿No serás amigo de Rufo? Ay. ¿Cómo se está llevando? Llevadita. Sí, o sea. Aceptando una invitación del presidente Trump para ir a la final del Mundial en Nueva York. Pues, ¿qué pasó? ¿Que no estamos enojadísimos porque Estados Unidos armó un operativo en suelo mexicano para llevarse al Mayo Zambada? ¿Que no hicimos un mitin en el Monumento a la Revolución para gritarle a Trump que no al intervencionismo, no al injerencismo, no somos piñata de nadie? No, que estamos muy indignados defendiendo la soberanía nacional como si nos estuvieran invadiendo. Oiga, presidenta, ¿qué les decimos a los mexicanos al grito de guerra? ¿Que ya somos amigos de Macio Zare? ¿Que Macio Zare ya no es el extraño enemigo porque nos invitó al fútbol? ¿Dónde queda la dignidad? Oiga, ¿que no estábamos muy ofendidos por los operativos de ICE ordenados por Trump que han matado a tantos mexicanos? Nomás tronó los deditos el presidente Trump y ahí va la presidenta Sheinbaum a acompañarlo a la final del Mundial. Y todo lo que nos dijo. Pues no hay seriedad en esto de parte de Loret, son cosas... ¿Era Loret? ¿No era Broso? Bueno, los dos son unos payasos, ¿no? Vulgares, pero no hay, o sea, no tienes que hacer una unión y no hay nada que, no tiene que ver una cosa con la otra. Puedes defender la soberanía, puedes cumplir con actos como parte del protocolo, puedes estar y seguir teniendo relación con los países del mundo de la forma diplomática, claro. y seguir defendiendo la soberanía como la hemos estado defendiendo, como la ha estado defendiendo la presidenta, Carmen. Sí, la presidenta cumplió con un compromiso que ni siquiera ella hizo, sino que fue desde el gobierno de Peña Nieto. Está en el acto de clausura, sí, claro, fue cumplir con este acto protocolario, pero también fue un momento de diplomacia que se vivió y en el cual ella estuvo más que presente. No hay que olvidar, y también un recordatorio a Loret, que estoy segura que lo sabe, pero lo omite deliberadamente. Estamos en plena negociación, renegociación, revisión, como lo queramos denominar, del TEMEC, y claro que importa en este momento tener este tipo de diálogo con las diferentes representantes de este acuerdo comercial. Lo cortés no quita lo valiente. Claro que hay dignidad, claro que se siguen causas legales, posiciones políticas muy fuertes, llamados de unidad a todas las fuerzas políticas para defender, uno, a los paisanos migrantes y dos,
para que se dé respuesta por parte de estas agencias estadounidenses de por qué han actuado como han actuado, teniendo pues incursiones sin permiso en nuestra nación. Así que son dos cosas totalmente separadas que hay que saber diferenciar y tener un contexto mucho más amplio y sobre todo no mentirle a las audiencias, no buscar discursos amañados. ¿Cómo les dolió ver a la presidenta sentada en medio de estos hombres? Porque decían que le iban a detener. La única mujer en la entrega de la... Eso es muy importante. Sí, ese símbolo. Está ahí con la cabeza en alto. Dando un premio. Dando un premio, saludando a los jugadores, con la frente en alto. Les dolió muchísimo. Les dolió tanto a ellos, a Salinas Pliego, a toda la comentocracia, que no dudaron en decir, hasta Pedro Ferriz, que la habían citado una noche antes. ¿No? Esa ya se la sacaron de la manga. Sí, ya. Como vieron que fue que la invitó, que le habló para invitarla y estuvo ahí presente la presidenta, entonces ya cambiaron totalmente el discurso, el relato, ¿no? Y entonces dijeron, no, sí fue, sí la invitó, pero para amenazarla y para exigirle que entregue a Rocha Moya y a otros más. Y que sus fuentes no puede decir sus fuentes porque son fuentes muy cercanas. No, o sea, lo dijo cuando ya había pasado. Ya había ocurrido, y entonces le dijeron todo eso que había pasado allí, relaciones internacionales con una diplomacia épica. Pero mira, nada más es el nivel de cómo puede domar a un personaje como Donald Trump, que es un gorila. Sí. Claro. Porque puede ser muy firme y te lo reconocen diferentes medios internacionales, de que Claudia Sheinbaum hasta le piden fórmula de cuál es su fórmula para negociar, para lidiar con un personaje como Donald Trump, y a la par puedes seguir exigiendo, puedes seguir hablando duro de que no está en moneda de cambio nuestra soberanía, de que no se va a negociar la soberanía, nuestra independencia, y por otro lado puede sentarse al lado de la esposa de Donald Trump y atacarse de la risa, porque hay una fotografía donde están muy contentos y se están riendo Donald Trump y la propia presidenta. Eso me parece que lejos de ser algo a que le tenemos que atacar a la presidenta, es algo que verdaderamente los ha puesto muy ardidos de toda esta situación. Ha tenido 2 encuentros presenciales con Donald Trump, además de las llamadas telefónicas, y ninguna han sido en condiciones de sumisión. Recordemos con Peña Nieto, ¿no? Cómo lo recibe en Los Pinos, incluso lo hace, ya lo considera como en un candidato. Era candidato. Ya le da trato de jefe de Estado, y le da una humillación terrible. Y no ha caído en estas trampas de ir a la Casa Blanca, como incluso la izquierda internacional, como Gustavo Petro, que sí fue un error tremendo ese. O Zelensky, ¿no? Donde lo regaña en vivo frente a las cámaras. Sí. No le ha entregado esa escena. Se lo merece por ser un corruptazo. Claudia Sheinbaum, presidenta del país vecino de Estados Unidos, no le ha regalado eso, no ha caído en esas trampas y se ha mostrado junto a él en condición de igualdad, no de sumisión, como siempre ha insistido ella, de cooperación, y creo que lo ha hecho realmente bien. Y de un trato de respeto de Donald Trump a la presidenta, sin duda alguna. Yo le hubiera preguntado, siendo Loret de Mola, ¿no decías tú, Donald Trump, que ella tiene miedo al narcotráfico, que tiene una alianza con el narcotráfico? ¿Por qué estás hablando con ella? Pero como Donald Trump es el jefecito de Carlos Loret, no lo va a cuestionar. Exacto. Muy bien dicho. Vámonos con el